Vamos a continuar con nuestro estudio a través de Oseas. Hoy vamos a ver Oseas capítulo 2 y 3. Pues creo que vamos a disfrutar de un texto muy hermoso, donde vamos a podernos dar cuenta que el pecado es algo muy serio, es algo muy grave, trae miseria, ¿no? Vamos a poder reconocer cómo Dios, de alguna manera, a través de este texto, demanda santidad de su pueblo, demanda fidelidad de su pueblo. Y vamos a ver cómo Dios trata con los suyos, Dios trata con su pueblo, pero cómo Dios sigue amando y sigue mostrando gracia, restauración y misericordia, aún a pesar de. Entonces, pues qué gusto estar conectados aquí a media semana y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿va? Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. Eres tan bueno, Señor, y te agradecemos, Dios, que hoy por medio de estas tecnologías podamos reflexionar en tu palabra, podamos meditar en ella, Señor, podamos conocerte más, podamos descubrir más quién eres tú, Señor, y uh, fascinarnos, Señor, de cómo eres tú, Señor, santo, justo, misericordioso, bondadoso y lleno de gracia, Señor. Y también, Señor, te damos gracias esta noche al entrar a tu palabra por tu Santo Espíritu, Señor. Y te damos gracias, Dios, por el sacrificio de tu Hijo Jesús en esa cruz. Y Padre, ayúdanos al ir a través de este estudio a mirar todas tus bendiciones, Señor, en nuestra vida y a ser fieles y a ser agradecidos a ti, Señor. Oramos, Señor, que tú abras nuestros oídos y nuestro entendimiento, Señor. Quites distracciones, quites cansancio. Quizás ha sido un día largo para algunos. Y Padre, que podamos estar con nuestros oídos atentos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hablaba yo en esta introducción de cómo el pecado es algo muy serio que trae consecuencias y que no podemos ser inocentes y pensar que, o ser eh, torpes y pensar que podemos eh, alejarnos, apartarnos de la voluntad de Dios. Podemos ir tras de cosas que desagradan a Dios y que ofenden a Dios y que no pasa nada, ¿no? Como Dios trata con su pueblo. Recuerden que el libro de Oseas trata acerca de la vida de un profeta que Dios le envió a casarse con una prostituta, con una mujer infiel, para ilustrar al pueblo su condición miserable de haberse olvidado de Dios y de haberse ido tras de Baales, haberse ido tras de otros ídolos, haberse ido tras de otros falsos dioses, y cómo Dios trataría con su pueblo para restaurarle y llevarle nuevamente a su voluntad, para llevarle nuevamente a su gracia, ¿no? Y es esto que no debemos de perder de vista nunca, que Dios nos ama y por tanto Dios trata con nosotros. Dios trata con nuestro pecado. Y también este es un texto precioso para recordar que el amor de Dios no cambia, que el amor de Dios permanece, que al final la gracia y la bondad y la misericordia de Dios vence, ¿no? Bueno, vamos a los primeros 5 versos de este capítulo 2. Recuerden que Oseas tuvo 3 hijos, ¿no? Tuvo uh, un hijo y 2 hijas y les puso, este no es mi pueblo, este no es mi hijo, ¿no? Entonces, aquí en este capítulo 2, en el verso 1, los vuelvo a mencionar, pero le quita el lo. Y eso empezamos a ver aquí un poquito de que Dios restaura y les quita ese
prefijo para decir sí son mi pueblo y sí son mis hijos. Dice, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, ¿no? O sea, claramente está hablando de que se fue tras de otros y exhibiendo sus pechos, quizá acostando a otros hombres sobre su pecho. Dice, no sea que yo la despoje y desnude. Aquí viene el trato, ¿no? La ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed, ¿no? En un lenguaje crudo pero poético, en un lenguaje fuerte pero sí poético, Dios está hablando de que trataría con ella, en este caso con Israel. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, ¿no? Wow, dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, fíjate lo que dijo ella, lo que dijo Israel, lo que podemos llegar a decir nosotros. Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida, ¿no? Entonces, iré tras de otra bendición. Y casi en un engaño, muchas veces ir tras el pecado, ir tras ídolos, ir tras falsos dioses, es como, creo que esa es mi verdadera bendición. Creo que eso es lo que me agrada, creo que eso es lo que me place, lo que me conviene, ¿no? Entonces, la esposa de Oseas, una esposa infiel, una esposa que lo abandonó a Oseas por ir tras de otros. Y esto es exactamente lo que pasó una y otra vez con el pueblo de Israel. Ahora, entonces estamos hablando de infidelidad y quisiera que en este momento hagamos una pausa para pensar, probablemente si estás casado o casada, eh, puedes entender la plenitud de lo que significa la infidelidad. Cuando alguien traiciona, cuando alguien a quien amas te traiciona, vamos a ponerlo en este sentido, viendo hacia allá, si alguien que amo, si alguien que le he dado mi amor, si alguien que le he dado mi vida, si alguien que le he dedicado mi corazón, me traiciona. Wow, ¿no? ¿Qué sentirías? Pues un dolor profundo, un dolor muy profundo. Eso es la infidelidad, es traicionar al que nos ama. Y simplemente Dios no acepta que haya otros Baales. No acepta que haya otros señores antes que Él. La palabra Baal, eso significa Señor. No permite que haya algo que esté antes que Dios entre nosotros. Por eso el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿no? Si cuando miramos o pensamos en el matrimonio, el adulterio es algo que causa mucho, mucho, mucho daño, es difícil reponerse o restaurarse de un adulterio, porque el adulterio causa heridas profundas, duele en gran medida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera que miráramos este texto esta noche para pensar que cuando no escuchamos, no obedecemos a Dios, le ofendemos gravemente a Dios. Cuando ponemos a algo o a alguien antes que a Dios, lo ofendemos gravemente. ¿Y cuál es la razón? ¿Pudiste observar allí
porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi aceite. O sea que no tenía eso con Oseas. ¿Que no tenemos más grandes y mejores bendiciones con Dios? No. ¿Sabes? La esposa de Oseas pensaba que el pasto del vecino era más verde. Acá como que el pasto se ve medio amarillento, ¿no? Como que le falta agua. O sea, pensó la esposa de Oseas que sería más feliz con sus amantes. Y aquí viene un principio también, algo que tenemos que, que reflexionar esta noche. La esposa de Oseas no valoró lo que Oseas le daba. Y qué tremendo que no valoremos lo que Dios nos da. O sea, no fue agradecida la esposa de Oseas con todo lo que Oseas la bendecía. Y a veces es bueno sentarnos, detenernos un momento en la vida y quizá agárrate una hoja de papel y escribe las bendiciones de Dios en tu vida, ¿no? Anótalas, ponlas en escrito porque a veces ah, no reflexionamos en todo lo que Dios nos ha bendecido. Y cuando no le no valoramos, no le agradecemos. Y cuando no le agradecemos, nos envanecemos. Y cuando nos envanecemos, nos vamos por una puerta falsa. Cuando no reconocemos la bendición de Dios, qué peligro tan grande es no disfrutar la bendición de Dios. Es no vernos plenos con lo que Dios nos ha dado. Y el peligro, lo resumo en esto, es ir tras de una puerta falsa. Oh, no, esto no me satisface, necesito un nuevo amor. Oh, es que ya me aburrí, o es que ya me cansé, o es que, o sea, y entonces necesito un nuevo amor. La realidad es que lo tenía todo y no lo valoró. Y así era el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto, los llevó a la tierra prometida, tiró los muros de Jericó, permitió que vencieran a ejércitos muy poderosos, los instauró en la tierra en la que fluye leche y miel. ¡Wow! Y ellos con el paso del tiempo, a pesar de que Dios trataba y hablaba directamente con ellos, se endurecieron y quisieron un rey y los reyes se apartaron del corazón de Dios. Y el pueblo se apartó y empezaron a mezclarse con otros pueblos y adorar a otros dioses. Se fueron tras de otros señores. O sea que fornicaron espiritualmente. Fornicaron espiritualmente, ¿no? Y bueno, esto tiene que abrir nuestros ojos. Dios ilustra esa condición con el matrimonio de Oseas, ¿no? Y ojo, porque lo que esta mujer menciona aquí en este verso 5 es como que, ¿sabes? Voy a ir tras la bendición. Parece un buen trato. Parece algo bueno, ¿no? Parece un buen trato seguir mis deseos carnales antes que Dios. Anteponer mis deseos, mis pensamientos antes que a Dios. Preferir los placeres temporales antes que a Dios. Y sabes, eso es insensato. Eso es torpe. Obviamente lastima, ofende a Dios, ¿no? Israel una y otra vez justificó esta prostitución espiritual, este adulterio y esta fornicación espiritual, porque decía, yo recibo cosas buenas
de mis amantes. Me aman y me dan cosas buenas, mi trigo, mi miel, ¿no? Mi aceite, mi bebida, mi pan, mi agua, mi lana, ¿no? Y entonces aquí es también meditar un poco esa actitud y decir, ¿con qué nosotros podemos justificar? ¿Cuáles son los pretextos con los que podemos justificar la infidelidad a Dios? Y podemos decir esto o aquello, y es que mira, y es que no, y justificar lo que evidentemente está mal, ¿no? Quisiera en un sentido contrario poner de ejemplo a Moisés. Y a Moisés yendo allá al Salón de la Fama, Hebreos capítulo 11. Moisés que prefirió hacer la voluntad de Dios, aunque no pareciera tan atractivo el trato. Moisés prefirió la bendición de Dios que la que produce el mundo, ¿no? Y sabes, ahora Moisés está disfrutando del galardón y de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque me hace recordar a Moisés en el monte de la transfiguración, gozándose de la gloria de Jesús. Hebreos capítulo 11, versos 24 al 26, si tienes tu Biblia allí, y si no, lo puedes ver en la pantalla. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, este es un buen ejemplo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, o sea, renunció a la bendición temporal, ¿no? Dice, escogiendo antes, fíjate, escogió, es algo que él hizo, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas, dice el verso 26. Fíjate, por mayores riquezas, el vituperio, esto es la vergüenza de Cristo, ¿no? Como Cristo fue exhibido y avergonzado, que los tesoros de los egipcios. Entonces, Moisés sabía de Cristo, ¿no? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, allá los ojos puestos en el galardón que es en Cristo Jesús, no en los placeres temporales que ofrece Egipto, no en los placeres temporales que ofrece Egipto, ¿no? Ahora, bueno, pues, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Pues Dios tuvo que tratar fuertemente y trata. Y hasta el día de hoy están endurecidos. Y mira las guerras, y mira el dolor, y mira el sufrimiento que hay en esas tierras y en ese pueblo. Pero la promesa es que Dios haría algo para hacerles volver. Y mira, ve al verso 6 y 7. Y ahí viene un por tanto, ¿no? O sea, se fue la esposa de Oseas. Y entonces, por tanto, el trato. O sea, tienes que ver el lenguaje aquí en Oseas, que está mezclando el matrimonio de Oseas y la mujer que se prostituyó con Israel y Dios, ¿no? Dice, por tanto, aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora, ¿no? Entonces Dios, al ver la necedad, al ver la obstinación de irse tras de los Baales, de irse tras de los falsos dioses, pues tiene que rodearle de espinos. ¡Wow! ¿Y qué significa eso de rodear de espinos, no? O sea, problemas, dificultades, adversidades, ¿no? Y así freno y vallado para traer a Israel
hacia el arrepentimiento. ¡Wow! Entonces, un pueblo que no se arrepiente y que no se vuelve y que no se rinde, Dios en su amor lo va a rodear de espinos. Ahora, si lo miras así nada más, wow, rodear de espinos. Eso me habla de perder bendición. Y perder bendición es cruzar por aguas de miseria, ¿no? Pero sabes, cuando ves lo que Dios está haciendo, en realidad es una de las más dulces expresiones del amor de Dios. Rodearle de espinos, cercarle con setos para que no pueda pasar, es para guiar de regreso. Es como lo hace un pastor con una oveja, ¿no? Que con el bordón, con el cayado, ¿no? Para traerle de regreso al corral. Es un espejismo ir tras Baales. Siempre, déjenme dar esa expresión, siempre, siempre, siempre nos va mejor con Dios. Siempre, ¿no? Ahora ella no reconoció. Mira lo que dice el verso 8. Aquí el detalle, otra vez, para que puedas observar esto. Y ella no reconoció, estás en el verso 8, míralo con atención. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplique la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¡Wow! ¿Puedes ver eso? Aquí el gran problema es que no reconoció la bendición de Dios. Y entonces no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Ustedes ya saben, porque ya tienen este lenguaje cultural de la época, que el trigo, el vino y el aceite son símbolos de bendición y de riqueza y de prosperidad. Y así se encontraba el pueblo. Ahora también podemos observar algo aquí rápidamente. Hay una zona de peligro que le podemos llamar la zona de confort. Cuando todo está yendo bien y de repente nos relajamos y empezamos a decir, me falta algo, no estoy completo, ¿dónde está la bendición? Y no somos agradecidos, ¿no? Y le multipliqué plata y oro y fíjate qué hacían, lo ofrecían a Baal. Entonces, tiempo de bendición, tiempo de prosperidad, y usaron la bendición para pecar. ¡Wow! Usaron la bendición para traicionar a Dios, para ser infieles. Qué importante, mis queridos y amados hermanos, es desarrollar un corazón fiel. Fiel. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo poco no será fiel en lo mucho. ¿No? Y en pequeñas cosas es donde tenemos que aprender a cuidar un corazón fiel. En las pequeñas cosas, en los detalles de la vida, es donde no debemos de vencernos ni de ser permisivos, porque en esos pequeños detalles es donde crecemos hacia otros aspectos de la vida. Si somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho, ¿no?
Entonces ellos están ahí recibiendo bendición de Dios y siendo prósperos y utilizando la bendición para pecar. Entonces me habla de que entraron en una zona de mucho confort y entonces traicionaron a Dios. Verso 9, por tanto, otra vez, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré, fíjate el verso 10, entonces se va la bendición, ¿no? Pero no solo la bendición, y se expone vergüenza, ¿no? Y ahora hay vergüenza cuando se expone su verdadera condición. Pero el verso 10, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie le librará de mi mano. Vergüenza. Pero el verso 11, algo tremendo, que cuando se va la bendición y se expone la vergüenza, ¿qué dice el verso 11? Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y si no lo crees, lee el profeta Jeremías cuando habla en el libro de Lamentaciones. Y entonces toda la condición y prosperidad en la que estaba Israel se tornó en vergüenza. Dice los historiadores que cuando se llevaron cautivo a Israel, los babilonios se los llevaban desnudos y ganchados con un garfio de la nariz y con cadenas por kilómetros y kilómetros y días de distancia para llevarlos a Babilonia, a la capital del reino, a la capital del imperio, ¿no? Y entonces cesó su gozo, cesaron sus fiestas, dejaron todas sus festividades, se fue el gozo, no hubo paz. Uf, qué tremendo, ¿no? Se fue el gozo, no hubo paz. Verso 12. Fíjate, otra vez insiste en esto de la bendición. Y haré talar sus vides y sus higueras, ¿no? De las cuales dijo, mis salarios son, o sea, me lo gané, salario que me han dado mis amantes. Entonces, esa bendición no es de Dios, sino que eso es parte de lo que me he ganado por esa prostitución con los otros señores. Y dice, las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo, ¿no? Entonces la bendición yéndose a nada. En otro lenguaje, me parece que es Malaquías el que habla de, no estoy seguro, de las cisternas rotas, ¿no? Y de que la bendición, dice, sí, y el dinero no alcanza y el producto del trabajo nunca es suficiente, pues porque no hay bendición, se va la bendición. Y recuerda, todo esto es ponerles en esa condición para que hubiera arrepentimiento y su corazón se volviera a Dios. Verso 13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, ¿no? Y entonces fíjate aquí todo lo que eso significa la idolatría. Y se iba tras de sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Entonces, ¿viste? No agradecieron, o sea, no reconocieron la bendición de Dios. Y número 2, se olvidaron de Dios. O sea, una apostasía total del pueblo de Israel. El pueblo de Dios, el pueblo que sacrificaba a Jehová, al Señor de los ejércitos, al Rafá, al Nisi, al Shalom, se olvidó de sus bendiciones, se olvidó de Dios. Apagaron el espíritu, contristaron al espíritu de Dios. Y yo quiero nada más insistir esto. Justo fue que se fueron tras de sus amantes cuando se sintieron seguros.
cuando se sintieron prósperos. Y me hace recordar rápidamente un pasaje del Nuevo Testamento que dice, mire, el que crea estar firme, que no caiga, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver a partir de los siguientes versos, del verso 14 en adelante, es que a pesar de que Dios trata con su pueblo y pone setos y pone espinas y los avergüenza y les quita la bendición, Dios siguió amándoles. Increíble. O sea, siguió amando a su esposa. O sea, dices, no puede ser. No puede ser, te abandonó y te menospreció y todo lo que hizo. Y o sea, siguió llevándole bendición. Es como si fue a tocarle la puerta a su casa, donde vivía con su amante, y su amante no podía satisfacerle ni llenarle de bendiciones. Y entonces le dice, vengo a dejarte aquí vino y aceite y trigo y oro y plata para que cuides de mi mujer. Dios siguió bendiciéndoles. ¿Y sabes cuál es el plan de Dios final de todo esto? Es restauración. Pero déjame ponerle un apellido a la restauración. Restauración inmerecida. ¿Se merecía la esposa de Oseas ser reivindicada y regresar a su casa y volverle a poner en la posición que tenía? Pues claro que no. ¿Lo merece Israel? Chécate que Israel crucificó al Mesías, ¿no? Crucificaron al Mesías. Y los judíos ortodoxos, sé que esto no le va a gustar a muchos, pero los judíos ortodoxos que hoy existen poblando Israel son anticristianos. Y muchos de ellos blasfeman en contra de Cristo, ¿no? Y sin embargo, Dios promete para aquellos que se arrepientan y vuelvan a Él, promete restauración. Restauración inmerecida. ¿Y sabes de qué me habla esta restauración inmerecida? De un amor inexplicable. El amor de Dios es inexplicable. Así es Dios. Así es Dios. A través de estos capítulos podemos conocer mucho cómo es Dios. Y entonces dice, ¿y sabes qué voy a hacer cuando estén apartados, lejanos, olvidados? Cuando me hayan olvidado y estén con sus señores, ¿sabes qué dice? Yo les voy a atraer, les voy a hablar a su corazón. Verso 14, perdón. Verso 14, ahí está con mejores palabras que las mías. Pero he aquí, yo les atraeré y las llevaré al desierto, ¿no? Entonces y la voy a poner en un punto donde haya cero bendición, pero también cero distracción, y donde ahí en soledad, cuando esté en plena soledad, yo pueda hablarle a su corazón. Voy a reconquistar su corazón, lo voy a hacer mío, su corazón. ¡Wow! Me emociona esto. Verso 15, y le daré sus viñas desde allí, ¿no? Y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud. ¡Wow! Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Sabes qué significa valle de Acor? Significa valle de problemas, ¿no? Y mira cómo él dice, y en el valle de Acor por puerta de esperanza. Entonces, ¿qué habrá ahí en ese desierto y en ese lugar? Y en ese lugar de problemas, una puerta que cruzar.
Y Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Y sabes quién es la esperanza encarnada? Se llama Cristo. La puerta de esperanza es Cristo. No hay otra. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el lenguaje de Él, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, y ahora nos ha hablado por medio del Hijo, ¿no? Y entonces nos ha hablado al corazón por medio del Hijo, ¿no? Y esa misma esperanza es para Israel. Si hay allá judíos que reconozcan la puerta de esperanza, cantarán de júbilo, como cantaban en los tiempos de su juventud, como cantaban cuando estaban entrando a la tierra prometida. ¿Recuerdan el cántico de María que está registrado ahí, la hermana Moisés? ¿No? Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Te fijas? Mencioné en los versos anteriores que se fue la seguridad, se fue la bendición, se fue la paz, pero también se fue el gozo. Y aquí en esta promesa de yo les atraeré, dice que va a volver a cantar. ¿Y sabes qué significa eso? Que Dios trae de vuelta el gozo. Y el gozo es algo, mis queridos hermanos, que produce una vida de obediencia, que produce una vida de comunión con Dios. Ese canto surge de nuestra vida para adorar a Dios cuando estamos andando en comunión, cuando estamos andando en obediencia, el gozo vuelve. Mira lo que dice el verso 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Bueno, Ishi significa esposo. Y Baal, ya les dije que significa Señor. Y sabemos que a Dios le llamamos esposo y Señor. Pero aquí el contraste que está haciendo Dios en este verso 16 es que en aquel tiempo los judíos tenían una relación meramente basados en la ley y en el temor a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús dice Efesios, ¿no? Que somos su desposada, somos la novia de Jesucristo y un día nos vamos a casar con Él, según dice Apocalipsis capítulo 19, y vamos a estar en las bodas del Cordero de Dios. Y dice, y en aquel tiempo me vas a llamar Ishi y no me vas a llamar Baali. O sea, de lo que nos está hablando es de disfrutar una relación basada en el amor y no en el temor. Y me temo a que muchos cristianos y muchos falsos cristianos y muchas falsas religiones que usan la Biblia pero que no tienen una relación con Dios basada en la gracia. Su relación con Dios es basada solamente en el temor que produce la ley y no en el amor que produce la gracia. Es un verso increíble este verso 16, ¿no? Y me llamarás Ishi, esposo, ¿no? Es una relación de amor, esposo mío. Y si no, léete todo el libro de Cantar de los Cantares, para que veas la relación que Dios quiere mostrar entre nosotros y Él, la relación entre Cristo y nosotros, ¿no? ¿Por qué? Verso 17, fíjate, Dios limpiando, Dios transformando, ¿no? Te fijas, Dios, yo los atraeré, pero aquí también dice, porque quitaré, ¿quién? ¿Quién va a quitarlo? Dios, dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, o sea, de los falsos dioses, de los señores, y nunca más se mencionarán
sus nombres. ¡Wow! ¿No? Y esto es cuando alcancemos la estatura del varón perfecto. Y esto es cuando hay una redención completa, no sé si estoy diciendo bien el verso, pero una redención completa y ya nunca más me serán infieles, ¿no? Verso 18, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, ¿no? ¿Y te acuerdas, no? Valle de Acor y valle de problemas y valle de miedo y el valle del temor y el valle de la dificultad y todo eso. Y quitaré de la tierra arco y espada, ¿no? Guerra y todo lo que significaba y guerra, y te haré dormir segura, ¿no? Como la esposa en los brazos del esposo que le dice abrázame y ahí se siente segura y ahí está su paz. Y lo que está diciendo aquí en este verso 18, que la paz y la seguridad regresarían, ¿no? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Nosotros? No, Dios. Haré para ti, haré para ti. Wow, ¿no? Estas promesas para Israel y que evidentemente son para nosotros. Dice el verso 19, y te desposaré conmigo para siempre. Es Apocalipsis 19, ¿no? Las bodas del Cordero de Dios. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Uf, ¿cómo puede eso ocurrir en nuestras vidas? Cuando nos hemos prostituido, cuando hemos fornicado espiritualmente. La única manera de ser desposados con Él en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia es cuando se cumplió Colosenses 2:14, que dice que el acta de decretos que había en contra nuestra fueron clavadas en la cruz. Entonces, el acta de culpabilidad, Jesús pagó el precio. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestras transgresiones. Jesús tomó la copa de ira. Jesús cargó las consecuencias de nuestra prostitución, de nuestra infidelidad y de nuestra fornicación espiritual. Que muchas veces no es solo espiritual, ¿no? Y Dios promete desposarnos con Él. O sea, es una figura de extremo amor, ¿no? De poder disfrutar ya de benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo, dice el verso 20, en fidelidad y conocerás a Jehová. Uf. Y la palabra conocer tiene que ver con esa relación ya íntima matrimonial, ¿no? Cuando un hombre conoce a su desposada, que ya están casados, entonces cuando ya tienen esa vida íntima, ¿no? Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Restauración. Se llama restauración. Ahora piensa en esto. Bendición y cómo usamos la bendición. Y Dios, yo le di el vino, y yo les di aceite, y yo les di trigo, y yo les di oro, y yo les di plata. ¿Y qué hicieron con eso? Dios le ha dado al hombre árboles, árboles del bosque. Dios le ha dado al hombre hierro, fierro que sacamos del suelo. Dios le ha dado al hombre capacidad para crear, para diseñar, para forjar, para hacer un hacha y cortar un tronco. Y le ha dado capacidad para poner en fuego el metal, el hierro y poderlo forjar, y del fierro hacer clavos. Nos da energía que obtenemos a través de los alimentos.
energía que necesitamos para cortar un árbol, energía que necesitamos para forjar el hierro, para darle forma a las vigas. Nos ha dado inteligencia para poder diseñar un mango de un instrumento, para poder golpear un clavo de una manera efectiva, ¿no? ¿Y el hombre para qué usa todo eso? Para hacer una cruz y para clavar en ella al Hijo de Dios. Donde Jesús, el Hijo de Dios, voluntariamente extendió sus brazos y fue como oveja que no abrió su boca llevado al matadero para cargar allí toda nuestra culpa, toda nuestra maldición, todos nuestros delitos, ¿no? Cargar Él con la pena, cargar Él con la vergüenza, cargar Él con la maldición. Jesús cargó nuestra maldición. Jesús cargó el pecado del hombre para que nosotros podamos ser desposados con Él, para que podamos disfrutar de una nueva relación restaurada entre Dios y el hombre. Eso se llama restauración, mis queridos hermanos. Se llama restauración. Y, y- y la verdad, pensar en todo esto me enloquece. Es una expresión, ¿no? No me vayan a enviar los datos de su psiquiatra. Dios, o sea, esa expresión de me enloquece es como Dios ama inmerecidamente. No. Oseas no debió haber hecho eso ya con su esposa, pero lo hizo. Y Dios no debió haber hecho eso con nosotros, pero lo hizo. Se llama gracia. Y es un capítulo increíble, esos capítulos, porque Dios promete restauración y bendición. Y ese es el corazón de Dios desde el comienzo. En Génesis capítulo 6, verso 3, en la primera parte, está Dios allí batallando con el hombre y dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, ¿no? Él sabe nuestra condición. Y me encanta cómo dice, y yo les hablaré al corazón. O sea, Dios hablándonos de esta manera, Dios hablándole de esta manera al pueblo, yo les atraeré, ¿no? También me gusta esta expresión muchísimo de yo les voy a atraer, porque no es yo los voy a llevar a la fuerza, no es yo los voy a obligar. Dios no nos forza, Dios no nos obliga, ¿no? Estas palabras que Dios nos va a hablar al corazón y que Dios nos va a traer a Él, nos enseña que Dios nos, Dios conquista nuestro corazón, ¿no? Nos enseña acerca del amor que sobrepasa más allá de la fuerza y la obligación. O sea, Él podría hacernos obedecerle obligadamente, pero ¿sabes qué? Él conquista nuestro corazón. El diablo sí hace eso, nos seduce, nos atrae, ¿no? Y sí nos habla al corazón, pero de una manera engañosa, para arruinarnos. Nos, el diablo también usa a veces algunas expresiones engañosas como carnada de placer, parecidas, pero el Señor conquista nuestro corazón con misericordia, con gracia, con verdad. Y de verdad que no hay manera ni de comparar esto, porque lo que ofrece el diablo no tiene nada que ver con lo que ofrece nuestro Señor.
¿no? Yo les atraeré. Me parece que es una expresión maravillosa. Y les hablaré al corazón, ¿no? Y entonces él vence nuestra resistencia con amor. A mí me gusta usar esta palabra que a veces puede ser muy intensa para algunos, pero su amor nos subyuga, ¿no? Y dice el verso 21, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos. Fíjate todo el proceso, se fue la bendición y entonces no hubo lluvia y la tierra no produjo fruto y entonces no había trigo y no había miel y no había que aceite y todo eso, ¿no? Y dice entonces yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y empieza a hablar de una restauración total, no aún en la bendición, que viene de tener esa comunión con Dios. La comunión con Dios produce esto. Y de hecho dice, estoy recordando el Salmo 2, verso 8, dice, pídeme y te daré las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y entonces dice, continuando aquí en esta lectura, el verso 22, y la tierra responderá al trigo y el vino al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo ruama, aquí está ya con el prefijo lo, ¿no? Y diré a lo a mí, o sea, eso significaba no eres pueblo, ¿no? Y no eres hijo, pero dice tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío, como respuesta, ¿no? O sea, es increíble todo esto que habla de bendición y que habla de una restauración completa. ¿Te fijas cómo fue el trato de Dios muy fuerte con su pueblo? Pero el final de la película es esta. Dios traería bendición y restauración. Y vamos rápidamente al capítulo 3. Vamos a terminar ya aquí mirando nada más de una manera sencilla el capítulo 3, porque ya de manera práctica resume que los tiempos serían muy difíciles hasta que el pueblo de Dios se volviera a su Señor, a Dios, ¿no? Entonces dice, me dijo otra vez, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Es la condición de Israel, ¿no? Que se había prostituido, había fornicado y su esposo, su compañero la amaba, ¿no? Y es Dios que nos ama. Dice como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Y esa es la explicación, ¿no? De todo lo que hemos estado leyendo, ¿no? Si lo miráramos como una ilustración, aquí ya es la interpretación, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, esos son los Baalis, y aman tortas de pasas, ¿no? O sea, la provisión barata y chafa que no satisface ni llena el corazón. Y entonces, ¿qué hace? O sea, esto le dijo Dios, ve y hazlo. Y ok, está ya con sus actos de fornicación, pero tú ve y tráela de nuevo. Y entonces, ¿qué hace él? Paga precio por ella. ¿Qué hizo Jesús? Pagó el precio, ¿no? Mira lo que dice el verso 2. Dime si no está hablando de lo que Jesús hizo. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada, ¿no? Entonces un precio por esa mujer prostituta. Pero el precio que pagó Dios por nosotros fue su propia sangre. Jesús pagó el precio de su sangre, ¿no? Para sacarnos de ese lugar de oscuridad, trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿no? Y entonces allí setos y espinas para hacernos volver al camino en arrepentimiento y desnudez
y pobreza y no hay bendición y hay maldición y todo eso. Y a veces, esto ya fue, esto ya se acabó. Pero ahí aparece Jesús, aparece el verdadero esposo y entonces dice, voy a comprarle, aunque me pertenece, ¿no? Y cuando miras tu Apocalipsis, que no hubo, y hay un llanto y un clamor y una tragedia porque salieron a buscar por todos los confines de la tierra a uno que fuese capaz de tomar el rollo que representa ese rollo con los sellos, representa el título de propiedad, el acta de propiedad, y dice, este es mi rollo, y de repente en tristeza y llanto dicen, ya no hay quien pueda recuperar esto, pero aparece uno que es el león de la tribu de Judá, uno con apariencia de león, pero con apariencia de cordero, y dice yo, y él es el único que tiene el único que tiene el poder para reclamar lo que le pertenece, ¿no? Y le dije, tú serás mía durante muchos días. Y entonces habla ahí de una condición muy especial, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, ¿no? Y un tiempo de prueba, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, o sea, imagínate, sin gobierno, sin príncipe, sin sacrificio, también sin estatuas, sin efod y sin serafines. Entonces un tiempo donde Israel no tendría ni siquiera capacidad de ofrecer sacrificios, de recibir adoración, no habría sacerdotes que representan obviamente Dios entre ellos. ¿Y qué pasó después de ese tiempo? ¿Qué era lo que venía? Pues en esos tiempos de Jeroboam II se quedarían sin rey, se quedarían sin sacerdote, se quedarían sin nada a causa del trato de Dios en sus vidas, ¿no? Entonces todo eso práctico lo perderían. Dice el verso 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, ¿no? Y obviamente esto nos está apuntando hacia la descendencia ya de David, su rey, ¿no? Recuerda que esto tendría un poco menos de unos 200 años aproximadamente, entre 200 y 250 años del reinado de David. Entonces David ya no vive, David ya, después recuerden, se los dije la semana pasada, pues fue Roboam, que se separó con Jeroboam, reino del norte, reino del sur, no después de que de David reinó obviamente su hijo Salomón y después ya vino Roboam y vino Jeroboam a dividirle el reino, se partieron en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Todo esto sucedió hasta que, bueno, pues llegaron muchos reyes, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, pero llegaría un momento donde se quedarían sin rey, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod, sin terafines, sin nada de eso, ¿no? En tierra de esclavitud, pero después volverían los hijos de Israel y buscarían a Jehová su Dios y a David su rey. Esto estamos hablando del descendiente de David, obviamente. ¿Que en dónde se culmina esta descendencia? ¿Quién es el hijo de David? Pues Cristo. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días, ¿no? Y entonces, muy probablemente Dios, que allí en su viñedo tuvo que injertar a un pueblo gentil, que es la iglesia y que somos nosotros, y que ahora en su iglesia puede reinjertar a su pueblo, al pueblo de Israel, en su bondad en el fin de los días, ¿no? Probablemente van a haber muchos judíos que se conviertan a Cristo y puedan ver la bondad de Dios en el final de los días. Y a mí me parece, mis queridos hermanos, cómo termina este verso 5,
que debemos de recordar y tener muy presente que Dios prometió regresar en el fin de los tiempos y que todo parece apuntar a que su regreso es, quiero usar esta palabra, inminente, que es seguro y es pronto. Seguro y es pronto. No sabemos cuánto tiempo. No sabemos en realidad. Nadie sabe el día, ¿verdad? Eso nos queda claro. Pero cuando vemos las señales antes del fin y todo, y vemos lo que está ocurriendo, pestes y rumores de guerras, y una descomposición moral y social tremenda, y una descomposición climática y todo lo que vemos, terremotos y más cosas, muchas veces sucediendo en un mismo año. Y estamos en un año eh, muy interesante por las elecciones, especialmente las que van a haber en el país del norte, en nuestro vecino del norte, que es el país más poderoso del mundo, ¿no? Y que eso puede cambiar por completo el entorno global, ¿no? Y permitir o instaurar que vengan nuevos sistemas de gobierno. Y estamos viviendo en los últimos días. Y mucho de lo que leemos profético está pasando delante de nuestros ojos. Y debemos recordar que Jesús puede llegar en cualquier momento. En fin, pues en este capítulo 3 vemos esos tiempos difíciles por los que pasaría Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se vuelvan al Señor, ¿no? Entonces, pues cerremos orando, y la meditación es esta. ¿Qué piensas del trato de Dios que tiene con su pueblo, con un pueblo que ha sido infiel, ¿no? ¿Qué piensas acerca de eso? Eh, Dios, al que ama, disciplina, ¿no crees? Y trata con aquel que quiere hacerle volver a su corazón, ¿no? Pero vemos que Dios ama a pesar de, o sea, Dios ama a pesar de, como lo hizo la esposa, como lo hizo Oseas con su esposa. Entonces, ¿cómo responder a tanto amor? ¿Cómo responder a la bondad de Dios? Y como la canción esa que cantamos de repente, ¿no? Su bondad persiguiéndonos. Eso es lo que hizo Oseas con su mujer, ¿no? Le fue a buscar y le trajo de regreso. Dios, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias por estos 2 capítulos que nos enseñan mucho, mucho de cómo eres tú, Señor. De cómo eres tú, Señor. Que sí, el pecado te ofende, te lastima y te duele, Señor. La traición, la infidelidad, Señor, te duelen demasiado, ¿no? Cuando tu pueblo fornica, cuando tu pueblo pone dioses delante de ti, Señor, entre tú y nosotros. Y, y- y eso es horrible, Dios, y eso te lastima. Y entonces, esa reacción que leemos aquí, ¿no? No son mi pueblo, no son mis hijos. Si lo fueran, serían diferentes. Pero sin embargo, en tu misericordia, Señor, pues nos sacas de la tierra de confort y has sacado a tu pueblo de la tierra de confort, Dios, y pones setos y pones espinos, Dios, para rendirnos de una vez por todas a ti, Señor. Y vemos que al final de todo, Señor, tu amor vence y tú restauras todas las cosas, Señor. Y aquí estamos, Señor, con esa certidumbre, con esa seguridad y con esa confianza, Señor, que solo puede haber en ti, Señor. Y solo tú eres, Dios, esa fuente perfecta de aceite, de trigo, de gozo,
de paz, de oro, de plata, Señor. Solo en ti está la verdadera bendición, Dios. Y solo en ti hay gracia y hay perdón y hay misericordia, Dios. Y hay plenitud, Dios. En ti hay gozo, mi Dios. En ti hay gozo y en ti hay paz. Y déjanos recostarnos como tu desposada, Señor, sobre tu pecho, Dios. Y disfrutar de esa paz, de esa seguridad y de esa provisión que solo tú das, Señor. Y Dios, estamos agradecidos con todo lo que tú nos bendices, Dios. Porque nos das más de lo que merecemos, Señor. Y no merecemos nada en realidad. Merecemos muerte, Señor. Y tú nos das muchas cosas buenas, Dios. Y nos has dado tu espíritu, y nos has dado el perdón, y nos has dado a tu Hijo Jesucristo, Señor. Entonces, gracias por todo lo que nos bendices. Y también gracias por las bendiciones extras, por tener un techo, por tener comida, por tener ropa, por tu iglesia, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, porque también es un instrumento de bendición a nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Dios, por la Biblia, Señor, y por permitir en este país poderla leer con libertad, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.